Bueno, buenas noches, ante todo. Nada, más que nada, voy a ser como una especie de interlocutor entre las preguntas que tengan para Feli y para los chicos. Primero felicitarlo, la verdad, la película me encanta, es la segunda vez que la veo y una suerte poder verla en pantalla grande, porque generalmente estas películas así más chicas uno no tiene la suerte de verlas en el cine, así que la disfruté muchísimo. La disfruté muchísimo. Voy a arrancar yo con una pregunta y después lo que le quieran ir preguntando, supongo que levantan la mano y demás. A mí me gustaría preguntarte por qué te interesan los personajes que hacen cosas malas, que generalmente traen estas cuestiones controversiales, que la gente dice, pero esta película nos obliga a seguir a una persona que hace cosas malas, entonces nosotros como espectadores estamos obligados a bancar a la gente que hace cosas malas. Esa incomodidad que se genera seguir a un personaje que comete inmoralidades, como Richard, que la verdad que es un personajazo. Y, perdón, para completar eso, y que además nosotros querramos que le vaya bien en algún punto a Richard, ¿no? Todos queremos que Richard consiga la plata, o por lo menos eso es lo que creo yo. Capaz alguien dice, no, yo soy una gran persona y quiero que Richard sea leccionado, pero yo como espectador quiero que Richard consiga la plata. Eso. Bien. Porque es más divertido. Siempre es más divertido ver a alguien que hace cosas que vos decís que no puede estar haciendo esto y además de alguna manera compromete más al espectador, me parece, el hecho de seguir una persona inmoral, si se quiere, o con algunas fallas y con algunos conflictos éticos. Me parece que está bueno, o sea, es lo que hace que uno esté atento a la pantalla y diga, che, esto es una locura. No sé, en Taxi Driver, cuando el tipo invita a salir a la chica a un cine porno, vos decís, flaco, no puedes estar haciendo esto. Y es el momento donde uno se compromete también con lo que está viendo. Y me parece bueno, en el momento que yo la escribí, veía como que había como una cosa con el cine, como que se estaban todos cuidando un poco. Y cuando vi Uncut Gems, cuando vi Red Rocket, que bueno, está el personaje de Mikey, que es como un sátrapa increíble, dije, tengo ganas de hacer algo de ese estilo. Sin juzgarlo, obviamente, porque me parece que lo que está bueno es poder quererlo a ese personaje. Pero bueno, recién estábamos hablando justo con Juan a la salida del cine. ¿Qué pasa con el personaje de Marty Supreme, con el personaje de Marty? Y yo le decía, es muy difícil no querer a tu protagonista, es muy difícil de no engancharse con tu protagonista. Entonces, eso, nada, nos interesaba mucho contar sobre un personaje inmoral, con algunas fallas, pero que aún así queremos que le vaya bien. Y además siempre está bueno que a ese personaje de alguna manera le vaya mal y de esa manera poder seguirlo y poder alentar por él. Me parece que cuanto peor la pasa un protagonista, mejor la pasa el espectador, sin ser sádico, sin ser perversos con el personaje principal, pero poniéndolo en conflictos constantes. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. Algo que me interesaba, primero felicitarlos por el laburo, está muy bueno, cómo está contado, y me interesaba saber cómo fue del lado de ustedes absorber este tipo de personaje que muchos quienes viven en Capital, yo en realidad soy conurbano, pero cada vez que iba al centro, esa idea de escuchar un arbolito que te quema la cabeza y todo ese flash, desde el lado de la dirección como de la actuación, ¿cómo fue para ustedes absorber ese personaje? Que no sé si fue acercarse a uno en sí o más lo que le evoca a ustedes lo que es un arbolito y ese universo. ¿Cómo fue para ustedes el laburo? Yo investigué bastante el microcentro, una vez que teníamos la idea de poder filmar esta película. Cada vez que podía iba al microcentro y me paseaba horas por Florida y por la Valle para intentar entender más o menos cómo funcionaban los arbolitos. Sí tenía muchas particularidades Richard, y tuvimos una larga reunión con Juan sobre cómo era esa persona. Leímos todo el guión, hicimos como una reunión, sí, de 3-4 horitas, hablando sobre el personaje en particular, pero fue natural, porque teníamos muy en claro qué personaje queríamos. No sé cómo fue para vos protagonizarlo, ¿no? Sí, yo todavía no sé por qué
Felipe creyó que yo podía hacer ese tipo de atorrante. Si él vio algo en mi persona, me preocupa eso hasta el día de hoy. Creo que tuve algunas ventajas. Para mí, cuando un guión es bueno, ya te da muchas herramientas para actuar, y yo cuando lo leí ya dije, acá te presenta un arco dramático que te da muchas respuestas para actuar. Después me parece que tuve la ventaja que mi viejo se llame Richard y sea un terrible atorrante ludópata. Y después, una cosa que no te suele pasar cuando actuás en, no sé, en una publi, en una peli, que no tenés alguien al lado tuyo que de hecho es un arbolito. En cualquier película vos, bueno, tenés que inventarlo con tu imaginación o con el acopio que tenés de lo que viste. Acá yo tenía que decir cambio, cambio, y tenía enfrente un tipo que de verdad estaba haciendo un arbolito. De hecho, una señora vino a cambiarme dólares en un momento. Entonces yo podía escuchar a ese otro diciendo cambio, cambio, y corregir el tono, entender que no es tan seguido, no es tan así, y todo el paisaje de calle Florida, que para mí también era un poco desconocido. Para mí es calle Corriente y Córdoba en Rosario. Era como material para chorear todo el tiempo, porque estábamos rodeados de personajes reales de lo que la película intenta retratar. De hecho, hay un montón de personajes que se ven en la película que ni saben que estuvieron en una película. Están por caer varios juicios pronto. No, saben todos. Justo te quería preguntar eso porque la película tiene mucho exterior, laburaron mucho en la calle y bueno, es más difícil salir del interior e ir a la calle. ¿Cómo fue filmar? E imagino muchas situaciones en las que te decían, dale Juancito, dale, corre ahora y vamos a meterle ahora. Y tenemos la anécdota. Contala, boludo. Tenemos una anécdota, pero bueno, el público se renueva, porque yo siento que la contamos mucho, pero sí. Pasaba que, bueno, hay una escena que Esteban Meni me corre, yo corriendo con un bolso en calle Florida. De hecho, se daban todo el tiempo situaciones reales de corrida, quilombo, policía. Y Esteban Meni me corría al grito de agárrenlo, hijo de puta. Y yo corriendo por la peatonal, y como mucho era choreado, por decir una manera, muchas de las personas que estaban ahí circulando no sabían que estábamos filmando una película. Trabajábamos con lentes. Lentes muy largos, filmados como a 100 metros de distancia, y nadie entendía que estábamos filmando una película. Claro, entonces hubo un día en particular, cuando Meni me gritaba y yo corría, que yo... El plano de Richard ahí de espaldas con el bolso y los dos corriéndolo de atrás. Bueno, ese día yo empecé a sentir un tufillo en la calle, que había mucha gente, justicieros de mano propia, mucha gente que vio Batman, y yo dije, acá empecé a sentir que algunos entendían. Estaban los que miraban a dónde está la cámara, pero muchos que no entendían de que estábamos filmando una película. Empecé a sentir como un calor que dije, apa, creo que le dije a Vicky, che, yo entiendo que si gritamos acción es un problema, porque la gente empieza a decir, ¿dónde está Darín? Pero claro, empieza a mirar. Y bueno, entonces de hecho pasó una toma que ya uno no se corrió, que ya medio que se plantó, y yo le pasé por al lado, sentí su sed de sangre. Y a la toma siguiente, cuando ya habíamos hablado con Vicky, che, que hagamos algo, y gritamos una acción como para que la gente más o menos sepa que estamos en una película, pero hubo uno que evidentemente no escuchó la acción, me metió una trabada espectacular. Yo volé como 5 metros, me paré re enojado diciéndole, loco, ¿qué hace? El chabón me dice, ¿qué hace vos? ¿Qué choreá? Y yo le digo, pero maestro, ¿ve que hay una cámara? Y la cámara estaba... Y le dije, tenés razón, disculpá. Y fui corriendo a preguntar si había entrado en plano. Me dije, nos quedó el blooper. Y no, lamentablemente fue fuera de cámara, pero sí, se dieron algunas situaciones de ese tipo, como esta fue la más graciosa, que me metieron una trabada y que volé unos metros. ¿Alguien? Sí. Por ahí lo mío es una burrada, pero lo que noté es que siempre está poner el plano bien sobre la cara de Richard, o está muy cerrado, ¿viste? Y el único momento donde se abre es cuando va a Casa Rosada, que da junto a la bandera. Pareció muy interesante ahí, quería saber cómo fue el proceso de, bueno, ¿por qué elegimos este momento en particular? Que bueno, como que se siente como una victoria de Richard por un segundo, pero en realidad está mal dentro de todo, y además, ¿cómo es el proceso de armar una película donde vos tenés al protagonista encerrado, pero a su vez está caminando por la calle? Porque además es un feeling del que pateó Calle Corrientes. Yo lo pateé por, no sé, 6, 7 años, y me acuerdo que es ese feeling que estás caminando por Corrientes o Florida y las paredes te vienen encima, ¿viste? Sí, justo en particular ese plano, había como, bueno, a lo largo de la película hay como una cosa de estar siempre encima de Richard y como verle la cara y todas sus expresiones en máximo detalle posible. Ese plano es casualmente el último plano que filmamos en toda la película, y yo quería
mostrarlo a él en el contexto más argentino posible. No sé si quedó un poco obvio, quizá porque estamos ahí en la Casa Rosada con la bandera argentina. Pero nada, me parecía que estaba bueno mostrarlo a él en ese marco. Yo no lo siento tanto como una victoria ese momento, quizás es más como él un poco derrotado porque viene de una jornada en la que tiene que decidir entre ver a su novia y pagar esa deuda que tiene con el gordo ahí en el hipódromo. Pero era como un momento especial de la película, sobre todo porque hay algo que es una boludez total, ¿no? Pero cuando la cámara panea hacia la bandera como que le cuesta arrancar un poco y como que la bandera le está flameando ahí, pero le cuesta. Entonces hay como algo también del personaje de Richard relacionado de cómo se mueve la bandera con ese viento. Una metáfora espectacular, pero bueno, eso quedó especial, eso quedó especial. Yo quería, ahora, perdón, pero bueno, estoy acá. No, mentira. No. Quería preguntar cómo construyeron la ropa a Richard, detalles como por ejemplo que el Rolex trucho le quede grande y vos ves la decadencia de ese hombre. Me parece, si bien, claro, porque si bien obviamente hay ahí un vínculo con Sandler en Uncut Gems, que incluso tiene la línea de mirame a los ojos y decime la misma línea que en Uncut Gems, la esposa se le caga de risa a Adam Sandler, pero ¿cómo lo construyeron? Los detalles para ver la decadencia de Richard. Creo que la palabra que lo describe es groncho. Mersa, chanta, la tela, la peor tela que había, un calor encima con esa tela, estaba muriendo. Lo del Rolex fue que no hubo prueba de vestuario y se lo puse ese día y le quedó. Sí, la verdad que le bailaba. No cuentes eso. Pero sí, fue más pensar en que tenía que ser asqueroso. Y también que esa camisa la puedas ver en Florida llena de gente. Sí, o sea, si uno lo pone el personaje con una camisa negra o blanca o como un color muy normal, ¿viste? Se mezcla entre el mar de gente. Entonces, una camisa violeta, como con un degradé interesante, iba a ser fácil de reconocer fácilmente. Y además que siempre está bueno que tus protagonistas tengan como una ropa icónica y después decir, che, quiero vestirme como Richard para Halloween, una cosa así, ¿viste? Sí, bueno, yo me caminé el microcentro, pero costaba mucho que los locales que me interesaban, que veía como particulares, digan, che, ok, filmen acá, también, inclusive, no sé, en un momento yo vi un local que me parecía espectacular, un negocio de pintura, que dije, es acá, y hay que poner toda la plata acá, y yo hablé con ellos y no estaban interesados, pero por nada. Y bueno, nada, empezamos a hablar como con la locación donde es la cueva de Richard, es en una galería, en Galerías Larreta, que eso lo pudimos filmar bastante fiel. Después todo lo que es lo de Esteban Menis es en un local de DVDs, que nada, como no venden ya DVDs, permitieron que filmemos. Y un poco como pidiendo favores y haciéndonos amigos de los vecinos del microcentro, que nada, fueron una parte muy especial de la película y que todos los que estaban como rodeando el rodaje, sea niños, los niños que se ven que en un momento le hablan a Richard y él improvisa, le dice Pachu a uno de los niños, son niños que estaban ahí en la calle y tuvieron ganas de actuar, el tipo que le vende las banderas también, digo, tomar como todo el escenario real de la calle para poder meterlos adentro de la película, pues le iba a dar un grado de realismo interesante. Quería preguntarles cómo vivieron los
los años posteriores, una vez que terminaron de hacer el montaje de la película, desde todo lo que fue la distribución, mundo festivales y todo, hasta llegar hoy, 2 años después, a volver a mostrarla en cines? ¿Cómo fue todo ese tramo? Con mucha emoción. Primero, cuando nos confirmaron, la primera proyección de la película fue en Bafisi en 2024, en abril de 2024. Nos avisaron el 8 de marzo de 2024 que quedamos en el festival, nos hicieron sufrir mucho y lo disfrutamos un montón. Después estuvo girando en algunos festivales y se terminó estrenando en noviembre de 2024 y nada, no esperábamos todo lo que está pasando ahora con la película, que se llene la sala, que haya tanto interés, que de alguna manera le habla al público porque la gente sigue eligiendo verla, aún pudiéndola ver en un montón de lugares alternativos, ilegales y toda la cuestión. Pero nada, con mucha felicidad y orgullo de haberla hecho y de haberlo podido conseguir. No es fácil, es un quilombo hacer una película, hay que ponerle mucho de uno, la gente también le pone todo de uno mismo, porque la verdad es que toda esta gente que trabajó en la película lo hizo, el honorario era el amor al cine y no mucho más que eso, y lo hicieron de una manera increíble y yo voy a estar agradecido de por vida con toda esta gente, pero con mucha, mucha felicidad y orgullo. Tengo una sola película por ahora, pero tengo un corto que hice en 2019 cuando tenía 20 años y tengo un corto por estrenar ahora en abril. El cine está complicado en Argentina, eso creo que lo sabemos todos, pero bueno, nada, ojalá que haya más. Fue... ¿no? ¿Vení? Editor, Firu de la película, por favor, un aplauso. Hay mucha felicidad acá de parte del equipo. No sé cómo era la pregunta. Sí, me acuerdo, creo que Felipe tenía las cosas claras y pensadas. No, bueno, pero sí, había un trabajo, por más que después por ahí lo que quedó y lo que sucedió y ahora se ve en la película no fue planeado realmente muchas cosas, otras sí, y creo que sí habías hecho como un planteamiento que estaba muy, muy bueno y eso se ve también como un poco en lo que hablaban antes también en el vestuario, en la foto. Yo siento que la peli es como... Está pensada, pero bueno, había una gran cuota de azar, de lo que encontrásemos en la calle. Digo, el rodaje fue también salir a la calle y ver qué pasaba, y cuando editamos también nos dimos cuenta que faltaban cosas. Sí, en montaje. Nosotros filmamos en etapas, en diciembre de 2022 en el medio del Mundial. El rodaje fue entre Argentina en cuarto de final a la final. Y teníamos como un plan de rodaje con Vicky. Yo le había dicho: Argentina va a salir campeona del mundo, esto va a pasar en agosto. Le dije: Argentina va a salir campeona del mundo, hay que parar los días que Argentina juegue, no se puede filmar los días que Argentina juegue porque perdés 2 horas en la previa, 2 horas en el después. No hay manera que filmemos los días que Argentina jugaba. Entonces, primero que nada, cuando perdimos con Arabia era la perdición porque no había plan B. Argentina no podía salir segunda del grupo. Había una especie de plan B, pero no muy claro. Y había un plan que si Argentina salía campeona del mundo, al día siguiente teníamos una jornada que era levantable para poder para festejar, obviamente. Y ahí en diciembre de 2022 filmamos 12 jornadas. Entonces después editamos con Firu y sentíamos que faltaba como una parte importante de la película, sobre todo en las corridas y en el punto medio de la película, que era cuando él está por conseguir la plata y no la consigue. Eso faltaba en la película. Y
y escribimos la secuencia del casino, que no estaba en el guión original de la película. Que creo que está buena porque hay algo que pasa, yo le armo como un parentesco con Good Time, de los hermanos Safdie, que hay un momento donde parece que el tipo va a conseguir la guita y va con la mujer a un prestamista, me parece, y algo pasa y como que se le escapa de las manos la plata cuando está a punto de conseguirla. Sí, o sea, consiguiendo esa plata no existe la película, tanto en Good Time como en Tiempo de Pagar. Entonces hubo bastante de ver qué faltaba para después volver a filmar. Te gusta, ¿no? Los Safdie y demás, evidente. No, lo dije para no darlo por sentado. Hace poco estrenó Marty Supreme, los Safdie venían construyendo este tipo de personajes, tipo Richard, el de Good Time, o Sandler en Uncut Gems. Son todos personajes que terminaban pagando al final, como que Richard siempre paga, pero terminaban girando en falso, pagando con la vida o terminando preso. Marty, de alguna manera, termina completando un círculo o traspasando, ¿no? ese umbral de oscuridad. Tiene como un ascenso final. ¿Por qué crees que Marty llega a romper ese círculo que Richard no? Lo hablábamos recién. Richard se emociona con el perrito. Richard se emociona con el perrito, pero yo le decía, Marty se va a emocionar porque nació el hijo. O sea, después puede seguir siendo un hijo de puta, todo lo que quiera, pero nace tu pibe, ¿viste? Lo tenés ahí, le ves la cara, decís, che, pareció a mí, no sé. No hay manera de no emocionarte ante tu hijo. Y Richard, bueno, nada, se las va a seguir mandando de alguna manera. No quería terminar con un tiro en la cabeza porque era... Ya bastante se habla de las similitudes con Uncut Gems, entonces había que hacer como un poco más. Pero igual que él, Sí, que él termine girando en falso sobre lo mismo, de alguna manera... Bueno, es mucho más parecido al final de Red Rocket, Claro. que él va a la casa de ella y de repente la cámara se acerca sobre él y suena como el tema en sync y vos no entendés si es real o no lo que está pasando, pero bueno, como que el pibe termina como en un loop de alguna manera, que así como se cagó la vida a él, le va a cagar la vida a ella de alguna manera. Y algo así pasa con el final de la película. Para mí siempre fue el final, hubo gente que no le gustó el free frame del final, quizá, pero nada, siempre pensé como ese final. Fue el casino. Fue complejo. Yo venía de trabajar en una serie, en ese momento vivía en la casa de mis papás y medio que ahorraba todos los meses con esa manera de vivir. Y en un momento, ¿Franco dónde está? Franco, yo le dije, Franco me había ayudado en un corto que yo había hecho y me había ayudado con la postproducción y demás, y me dijo, yo te ayudo a conseguir la plata, pero si lo haces largo, porque esto era un corto antes. Entonces dije, bueno, hay que hacerlo largo porque tenemos que filmarlo. Y ahí Franco se puso las pilas y empezó a contactar como todo ese grupo de gente que ven ahí. Después se fue sumando más gente en el medio, apareció la gente de Bunker que hizo la distribución, apareció la gente de Sonata que hizo toda la postproducción de sonido, como que fueron sumándose a medida que la película avanzaba en las distintas facetas. En la primera parte cuando filmamos, después la postproducción, después una vez que estrenamos en Bafisi sin mezcla de sonido, de una manera bastante caserita, apareció la gente de Sonata, después Bunker con la distribución, o sea, fueron apareciendo a medida que la película avanzaba, pero fue la verdad que muy a pulmón, no parece cara, pero no lo fue. En realidad no parece cara, es lo que es. Yo cobré una fortuna. Qué bueno. ¿Alguien más se había levantado? Una hora 11 duraba. En mayor medida, todo lo que son las reacciones de los personajes secundarios. Casi todas las escenas, en un momento, yo por guión había escrito como los saldos que dejaba Richard en los personajes que se iba cruzando. Miguelito, el prestamista, la novia, la secretaria, como que todos tenían como su momento de brillar en
en los cierres de las escenas y en un momento dije, la película es de Richard, hay que enfocarla 100% sobre Richard y medio que quedó afuera eso en mayor medida. Y algunos chistes que ya volverán, en algún momento van a volver porque los extraño algunos. Está copiada casi. Es un montón, es demasiado. También es doble 17 en la ruleta al principio. Pero es es dramático. Está bueno. Es un montón igual, es un montón. Pero sí, bueno, es la idea. Es la idea. Listo. Gracias. Gracias por venir, de verdad. Muchas gracias.